dije que no habría más sorpresas, pero pensé. Y a veces es lo mejor que se puede hacer. Aquí, intentarlo. No te sientas mal por esto. Acabará mañana. De las criaturas vivientes. En Alemania, me hice muy grande. ¿Es viejo el mensaje? La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers. Endgame
es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso. Conclusión ampliada.
Avengers. Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador al san ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers.
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso,
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono: oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador al ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción: profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual: grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión: Avengers:
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso.
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers.
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso,
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes, y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad, el reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza, la capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers.
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. ¿Cómo enfrentamos la pérdida? ¿Cómo buscamos sentido en medio del caos? Y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso,
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono: oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador al ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción: profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual: grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión: Avengers:
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso.
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono: oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción: profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual: grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión: Avengers:
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso.
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes, y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono: oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción: profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual: grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión: Avengers:
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. ¿Cómo enfrentamos la pérdida? ¿Cómo buscamos sentido en medio del caos? Y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso,
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes, y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers: Endgame
es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso. Conclusión ampliada.
Avengers. Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador a su ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers.
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos pasados y su impacto en el presente. Esperanza. La convicción de que incluso en la oscuridad más profunda puede surgir la luz. Identidad. La búsqueda de quiénes somos más allá de nuestras habilidades o títulos. 7. El desenlace. El final ofrece una conclusión que honra la trayectoria de los héroes y brinda un cierre narrativo satisfactorio. Es un desenlace que combina acción, emoción y reflexión, dejando al espectador con una sensación de plenitud y de despedida épica. Estilo narrativo. La película se caracteriza por un tono que evoluciona. Comienza sombrío, se llena de tensión y culmina en un estallido de esperanza y emoción. El ritmo alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción, logrando un equilibrio que mantiene al espectador inmerso.
Conclusión ampliada. Avengers: Endgame es más que una película de superhéroes. Es una obra sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La película no solo cierra una etapa de la saga, sino que también celebra el legado de los personajes y el vínculo con el público que los ha acompañado durante años. La película se sitúa inmediatamente después de los eventos ocurridos en la entrega anterior de la saga. El universo se encuentra en un estado de crisis sin precedentes, y los héroes que aún permanecen deben enfrentarse a las consecuencias de una catástrofe que ha marcado profundamente tanto a ellos como al mundo entero. El tono inicial es sombrío, cargado de pérdida y reflexión, mostrando cómo cada personaje lidia con la devastación y la incertidumbre sobre el futuro. 2. El peso emocional. Uno de los aspectos más destacados es la exploración del impacto psicológico en los protagonistas. Cada héroe experimenta sentimientos de culpa, frustración y desesperanza, pero también se vislumbra la chispa de la resiliencia. La narrativa dedica tiempo a mostrar la humanidad detrás de los poderes, resaltando la vulnerabilidad y la necesidad de unión. 3. La búsqueda de soluciones. La historia avanza hacia la idea de que, pese a la magnitud del desastre, todavía existe la posibilidad de actuar. Los personajes comienzan a idear planes, estrategias y alternativas que podrían ofrecer una oportunidad de restaurar lo perdido. Este segmento se centra en la colaboración, la confianza mutua y la capacidad de superar diferencias para trabajar en conjunto. 4. El viaje y la preparación. La trama se expande con un recorrido que combina acción, ciencia ficción y momentos de introspección. Los héroes se embarcan en una misión que requiere ingenio, valentía y sacrificio. La preparación para este desafío se convierte en un eje narrativo fundamental, mostrando entrenamientos, alianzas y descubrimientos que fortalecen la cohesión del grupo. 5. El enfrentamiento decisivo. La película construye una atmósfera de tensión creciente que desemboca en un clímax épico. Sin entrar en detalles específicos, se trata de una confrontación que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación, entre la perseverancia y la rendición. La escala del conflicto es monumental, con secuencias que combinan espectacularidad visual y carga emocional. 6. Temas centrales, unidad y cooperación. La importancia de trabajar juntos frente a la adversidad, sacrificio y responsabilidad. El reconocimiento de que las decisiones tienen consecuencias y que a veces requieren renuncias personales, resiliencia y esperanza. La capacidad de levantarse incluso en los momentos más oscuros. Memoria y legado. Cómo los actos de los héroes trascienden más allá de ellos mismos y marcan el destino de generaciones. 7. El desenlace. Sin revelar nada concreto, el cierre de la película ofrece una conclusión que combina acción, emoción y reflexión. Se trata de un final que honra la trayectoria de los personajes y brinda una sensación de cierre narrativo, al mismo tiempo que celebra el viaje compartido por los héroes y el público. Estilo y atmósfera. Tono. Oscuro al inicio, pero progresivamente esperanzador al san ritmo, alterna momentos de calma y diálogo con secuencias intensas de acción. Emoción. Profundamente conmovedora, con énfasis en las relaciones personales y el crecimiento interior. Escala visual. Grandiosa, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. Conclusión. Avengers.
Endgame es más que una película de superhéroes. Es una historia sobre la unión, la resiliencia y la capacidad de enfrentar lo imposible. Su narrativa se construye sobre la base de la pérdida y la esperanza, ofreciendo un viaje emocional y épico que culmina en un desenlace memorable. La historia arranca en un universo fracturado. El silencio domina los espacios donde antes había vida y movimiento. Las calles, los hogares y los planetas reflejan la magnitud de una pérdida que parece irreparable. Los héroes, acostumbrados a luchar contra amenazas externas, ahora se enfrentan a un enemigo invisible, la desesperanza. Este inicio transmite un tono melancólico, casi contemplativo, que invita al espectador a sentir el peso de la derrota junto con los protagonistas. 2. El duelo colectivo. Cada personaje atraviesa un proceso de duelo distinto. Algunos buscan refugio en la rutina, otros se aferran a la esperanza de encontrar una salida y otros se hunden en la resignación. La película dedica tiempo a mostrar estas emociones, permitiendo que el público conecte con la humanidad detrás de los poderes. La narrativa se convierte en un espejo de la condición humana. Cómo enfrentamos la pérdida, cómo buscamos sentido en medio del caos y cómo la unión puede ser la chispa que encienda la resiliencia. 3. La chispa de la acción. En medio de la oscuridad surge una idea. Quizás aún exista una posibilidad de cambiar las cosas. No es una certeza, sino una esperanza frágil que motiva a los héroes a intentarlo. La trama se desplaza hacia la planificación de una misión que requiere ingenio, valentía y confianza mutua. Este segmento combina elementos de ciencia ficción con aventura, mostrando cómo la creatividad y la colaboración pueden abrir caminos insospechados. 4. El viaje interior. Más allá de la acción, la película es un viaje interior para cada héroe. Deben confrontar sus miedos, errores y dudas. La misión que emprenden es tanto externa como interna, un recorrido que exige sacrificio y crecimiento personal. La preparación incluye descubrimientos tecnológicos, alianzas inesperadas y momentos de introspección que enriquecen la narrativa. El espectador acompaña a los personajes en un trayecto que mezcla acción trepidante con reflexión profunda. 5. La tensión creciente. La historia construye un crescendo narrativo que desemboca en un clímax épico. Sin revelar detalles, se trata de un enfrentamiento que simboliza la lucha entre la esperanza y la desesperación. La escala del conflicto es monumental, con escenarios que transmiten tanto la inmensidad del universo como la intimidad de los sentimientos humanos. La película logra equilibrar la espectacularidad visual con la carga emocional, ofreciendo secuencias que impresionan y conmueven al mismo tiempo. 6. Temas universales. Unidad. La fuerza de trabajar juntos frente a la adversidad. Sacrificio. La aceptación de que algunas decisiones requieren renuncias personales. Memoria. El reconocimiento de los actos